Bienvenidos, el día de hoy los invitamos a que nos acompañen. Vamos a hablar de la organización Hermosillo, cómo vamos, y de la presentación de su informe de indicadores 2019. Esta organización, esta iniciativa ciudadana está irrumpiendo en el debate público, está haciendo grandes aportaciones. Hemos invitado a su presidente, Arturo Díaz, a quien le damos la bienvenida. Arturo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Marco, y un gusto saludarte a ti y a todos. Encantados. Y también invitamos a su director general, Ernesto Urbina. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Encantados. A ver, Arturo, un poco platícanos de dónde, para qué y de dónde nace esta organización Hermosillo, ¿cómo vamos? Claro, para tener sí, un poco el antecedente. Con mucho gusto, Marco. Gracias. Mira, Hermosillo, ¿cómo vamos? Nace de un grupo de ciudadanos hermosillenses preocupados por los deterioros en los diferentes niveles de calidad de vida de la ciudad. Hace algunos años, en una de tantas reuniones de amigos, pues comentando acerca de cómo la ciudad se venía, pues vamos a decir, reduciendo o afectándose estos niveles de calidad de vida, nos hicimos una pregunta. Y la pregunta fue, ¿qué podemos hacer los ciudadanos hermosillenses que no hayamos hecho en el pasado para contribuir a que la ciudad mejore, a que la ciudad sea un mejor lugar para vivir? Muchos de nosotros habíamos participado por muchos años en diferentes organizaciones, organismos empresariales, organismos de asistencia privada, y sentíamos que habíamos hecho en lo individual esfuerzos importantes, pero a pesar de estos esfuerzos importantes, sentíamos que la ciudad no estaba avanzando como considerábamos que debía de avanzar, a pesar de todas las fortalezas que tiene la ciudad. Y así fue como decidimos integrarnos en un primer grupo muy reducido, éramos un grupo de 8 o 10 personas, y nos abocamos a buscar qué experiencias o casos de éxito se habían dado en otras ciudades de México y del mundo que pudieran servirnos como referencia de lo que podríamos hacer aquí en Hermosillo que hiciera la diferencia. Y así fue como contratamos a una empresa especializada. ¿Hace cuánto tiempo esa primera estos reunión, pasos? fíjate, fue justamente hace 5 años. Un junio, hoy estamos a julio, pero hace prácticamente 5 años de esa primera reunión. Nos llevó 2 años hacer estos estudios de todos estos casos de éxito en el mundo y en México. Y hace 3 años nos constituimos como asociación civil, ya formalmente, y de 3 años a la fecha fue que ya iniciamos operaciones ya como una organización, fuimos creando una estructura y hemos ido sumando en estos últimos 3 años pues, a una gran cantidad de ciudadanos muy comprometidos y de organizaciones, de tal manera que pues decirte que estamos muy orgullosos porque hoy ya somos más de 200 organizaciones, especialistas, empresas. Eso llama la atención, Arturo. Se ha convertido en una organización red, ¿no? Se ha cachado liderazgos de organizaciones, iniciativas que estaban en la sociedad, pero que estaban de alguna forma desintegradas y ahora las está uniendo en una gran agenda, ¿no? Sí. Justamente ese fue el diseño. La intención era cómo articulamos los esfuerzos de la sociedad civil que por años habían estado, vamos a decir, cada quien por su lado, inclusive a veces contraponiendo esfuerzos. Y dijimos, estamos haciendo los ciudadanos muchísimos esfuerzos por mejorar la ciudad, pero necesitamos hacer sinergia, necesitamos sumar esfuerzos, necesitamos alinear visiones. Y de ahí fue que se da este diseño de construir y de integrar una red de organizaciones de la sociedad civil con especialistas, con empresas que están patrocinando estos esfuerzos, de tal manera que ese es uno de los grandes componentes de esta A mí me llama mucho la atención los números que están detrás de esta construcción, desde los patrocinadores, desde las organizaciones que están participando y todo el cúmulo de expertos, analistas, académicos, investigadores que están involucrados. Creo que yo no recuerdo que tengamos en Sonora al menos un antecedente parecido a este. Sí, y nos da mucho gusto porque lo que estamos encontrando es que hay un interés enorme de la ciudadanía por participar. Quizás lo que faltaban eran los conductos apropiados.
de esta suerte tenemos hoy más de 90 organizaciones de todo tipo, desde universidades, centros empresariales, organizaciones de asistencia privada, centros de investigación, prácticamente en todos los ámbitos de la actividad de la ciudad. Mucho nos sorprendería que hay 90 organizaciones de la sociedad trabajando en diferentes temáticas, ¿no? Totalmente, desde el cuidado de los animales, la reforestación, la limpieza de la ciudad. Qué bonito ese despertar, ¿no?, de la ciudadanía, ¿no? Esa sería la palabra. Vemos un despertar de la ciudadanía, un despertar ciudadano que nos entusiasma mucho porque justamente el ciudadano quiere involucrarse, quiere participar, pero históricamente quizás no habíamos tenido esos espacios que nos dieran certidumbre, que nos dieran una claridad de propósito y que al final este es el otro componente, el tener una agenda común para la ciudad. Ahora, esta es una iniciativa totalmente ciudadana, financiada por empresas de Hermosillo que voluntariamente están aportando en condiciones iguales, o sea, no tiene dueño, no tiene un gran patrocinador, no está inscrito en un partido político, no recibe recursos públicos de ningún nivel ni internacionales, es un esfuerzo que le cuesta a los propios hermosillenses. A los hermosillenses. En este momento son 53 empresas patrocinando, que esa es una parte muy importante, la parte económica, pero yo te diría que la gran parte que aporta el gran valor a esto, además del apoyo económico, es el involucramiento de todas estas personas, empresas, en organizaciones, que están dando generosamente su tiempo de manera voluntaria para construir este proyecto de hacer de Hermosillo la ciudad que queremos. Claro. Ahora tampoco es una organización empresarial, porque de pronto se dice, bueno, si lo están financiando es que son dueños estos. No, nada más ponen, digamos, la plataforma, pero quien mayoritariamente está participando son los representantes sociales, ¿no? Totalmente, y ese es el otro componente, que son las mesas temáticas, en donde se integran los especialistas, la gente que conoce de cada tema. Son ellos los que tienen el espacio para consensar estos acuerdos de la agenda de la ciudad, que le llamamos la agenda común para la ciudad, y este trabajo de cada mesa es independiente, es propio de la dinámica de cada mesa, de tal manera que lo que hace Hermosillo Cómo Vamos es fundamentalmente ser un facilitador de la participación ciudadana. No hay líneas, no hay premisas preconcebidas, no hay documentos hechos. Ni líneas de acción obligadas más allá de decir es un debate libre, nada más pensando en lo que más le conviene a la ciudad. Así es, Hermosillo Cómo Vamos es un facilitador de la participación ciudadana para la construcción de una agenda común para la transformación de la ciudad. Ahora está abierto, ¿no? No está cerrado. Todas aquellas personas que tengan un interés en contribuir, dependiendo de su nivel de dominio de los temas, de su influencia en los temas, es invitado a participar a estas mesas temáticas, es invitado también a participar en las distintas organizaciones que forman la red, que son más de 90, es invitado a contribuir en las diferentes iniciativas que se están realizando de todo tipo, que sumen a esta gran visión de la ciudad que queremos. ¿Cuántas personas están interactuando, debatiendo, dialogando sobre la ciudad ahorita en todas estas mesas temáticas? Mira, en términos generales podemos decir que son más de 200 liderazgos. Vamos a decir que son los 200 liderazgos especializados o con capacidad de influencia en los grandes temas de la ciudad. Esos son los que forman las mesas temáticas. Cada mesa temática tiene entre 20, 30 hasta 40 personas, que son, vamos a decir, los expertos, los que tienen un dominio en el tema y que pueden hacer contribuciones importantes y que tienen una influencia sobre el tema, pero también que tienen un interés por su ciudad porque lo hacen de manera voluntaria. Alrededor de cada mesa temática hay comisiones de trabajo y a esas comisiones se suman los diferentes actores que pueden tener una contribución de cualquiera de los grandes sectores de la sociedad, llámese iniciativa privada, académicos, sociedad civil y funcionarios de gobierno. De tal manera que estamos creando espacios de diálogo, de deliberación, pero sobre todo de construcción de vínculos de confianza y de generación de inteligencia colectiva para entender los grandes problemas de la ciudad, hacer propuestas efectivas, generar una agenda temática que se integra en una gran agenda de la ciudad y juntos toda esta estructura organizacional de todas estas organizaciones, empresas y especialistas, empujamos esta visión de ciudad,
de la mano de los gobiernos municipales, estatales y federales y de los 3 niveles, vamos a decir también el Poder Legislativo, el Poder Judicial es invitado, de tal forma que estamos colaborando ciudadanía y gobierno para impulsar esta gran visión. Es otro elemento, el gobierno está invitado. Totalmente, ¿No? totalmente. O sea, puede participar en los diálogos. Sí, porque justamente algo que hemos visto en otras regiones y que sentimos que no ha funcionado es esta postura de los ciudadanos contra el gobierno o el gobierno contra los ciudadanos. Como si fueran unos contra otros, Como si fueran unos contra otros. Entonces nosotros por eso vemos este esfuerzo como un esfuerzo de integración. El reto es cómo nos ponemos de acuerdo. Y hoy ha avanzado muchísimo todas estas metodologías de integración de actores, de tal manera que ciertamente es un gran reto ponerse de acuerdo, ciudadanía y gobierno, pero no por ello imposible. Claro, requieres de un trabajo muy profesional, tenemos todo un equipo de mediadores, facilitadores, coaches, de tal manera que este acompañamiento que da Hermosillo, como vamos respetando los puntos de vista, las filosofías, las maneras de pensar y de interpretar la realidad, construimos un espacio de confianza en donde se puede llegar a acuerdos para empujarlo juntos, porque al final todos somos ciudadanos. Así es. Seas funcionario, seas académico, seas empresario. Nada más cambiamos de roles. Nada más cambiamos de roles, pero hay que quitarnos, hay que hacer a un lado el rol particular y ponernos todos en la cachucha de ciudadanos, porque al final a todos nos afecta si la ciudad está bien o no está bien. Es nuestro hogar. Entonces, es una iniciativa ciudadana que se convirtió en una gran plataforma que genera las condiciones y la confianza para debatir cómo hacer de Hermosillo una mejor ciudad. Una mejor ciudad para vivir. Excelente. La verdad que, Arturo, muchas felicidades. Se dice muy fácil, pero construir esto, el tiempo que se invierte, las desveladas, las presiones, los golpes al hígado, deben ser tremendos, pero sí da mucho gusto. Esto habla de una ciudad moderna, una ciudad diferente, una ciudad que tiene futuro. Totalmente. Estas son las organizaciones que crean futuro y muchas felicidades por este logro. Estamos hablando sobre Hermosillo, cómo vamos, y la presentación de su informe de indicador 2019. Regresamos en un momento más con ustedes. Muy bien, estamos hablando sobre Hermosillo, cómo vamos, esta iniciativa, esta plataforma donde se discute, donde se debate y nos ponemos todos de acuerdo de forma inclusiva, participativa y respetuoso en ese sueño que queremos de ciudad. Y recientemente se presentó el informe de indicadores 2019, un estudio, digamos, a detalle de la evidencia, de los datos que describen de una forma rigurosa y con metodología qué es Hermosillo. A ver, platícanos, Ernesto, ¿qué es este informe de indicadores que recientemente se presentó? El informe de indicadores nosotros lo visualizamos como una herramienta que busca caracterizar las principales problemáticas de la ciudad. Eso, en primera instancia, enfocado a promover un diálogo basado en evidencia que nos permita promover acciones concretas de política pública para resolver nuestros principales desafíos, ¿no? Eso se dice muy fácil, pero generalmente hay un desorden cuando platicamos de lo público y se confunden opiniones personales con realidades. Lo que busca este documento es poner la realidad objetiva, en blanco y negro, ¿no? Para que sea un punto como de partida igual, ¿no? Para todos. Claro, justamente yo creo que busca elevar el diálogo colectivo a un punto de objetividad en donde reconozcamos de manera más clara y comprendamos de mejor manera la naturaleza de las problemáticas y cómo han venido evolucionando, quitando un poco los sesgos tal vez de las visiones particulares que podemos asignar desde nuestro rol social como individuos, ¿no? ¿Y cómo se construye un documento de este tipo? ¿Cuáles son las fuentes y quiénes son los actores que participan? Mira, es importante mencionar que este ejercicio tiene como antecedente otros ejercicios que se han desarrollado en otras ciudades de la República. Yo creo que el principal antecedente es una encuesta que desarrolló Plan Estratégico de Juárez. Lleva 9 años aplicando este ejercicio. Anualmente. Y que se ha depurado con la discusión de otras organizaciones. Esto también se aplica en Monterrey, se aplica en el área metropolitana de Guadalajara. Estas organizaciones, similares a Hermosillo como vamos, han venido puliendo este instrumento que nosotros retomamos hace 3 años y lo aplicamos a finales de 2017 para generar nuestro primer informe de indicadores en 2018.
Entonces, este sería el segundo informe de indicadores. Es nuestro 18 segundo y informe. 19. Replicamos la metodología para tener la comparatividad con el paso del tiempo, y consta de una muestra de más de 1.660 encuestas o entrevistas a hermosillenses. Es la más grande que se hace en la ciudad, según entiendo, Sí. para este tipo de... para esta profundidad y alcance de problemas, ¿no? De Así temas. es. Fíjate, en Hermosillo, para tener una encuesta estadísticamente válida, una muestra de 450 encuestas es suficiente. ¿Por qué lo llevamos 4 veces más allá? Porque nos dimos cuenta que el municipio enfrenta realidades diversas a nivel, en su mismo territorio, ¿no? Okay. Entonces, uno de nuestros objetivos fue sectorizar la ciudad. Y para tener representatividad a nivel de zonas de la ciudad, como lo pueden encontrar en el informe, fue necesario constituir esa muestra, que es una muestra estadísticamente válida, nos brinda rigurosidad, nos brinda resultados a un 95% de confianza y con un margen de error menor al 3%, que es un margen de error muy aceptable, digamos, comparándonos con otros ejercicios de esta naturaleza, ¿no? Aplicamos este operativo, este trabajo de campo a finales de cada año, durante los meses de octubre y noviembre. En este último trabajo de campo participaron más de 40 personas entre encuestadores, supervisores. Tenemos un equipo externo, justamente vienen de Ciudad Juárez, a auditarnos que el levantamiento se realice de manera adecuada. Tenemos especialistas que se encargan de conformar y depurar la base de datos. El staff, el equipo en donde participamos en Hermosillo Cómo Vamos para generar los primeros indicadores, y también un equipo de revisores externos a quienes aprovecho para agradecer. En el caso de este año nos apoyaron personas como el doctor Luis Huesca del CIAD en revisar el documento, Luis Moreno, el maestro Luis Moreno, economista también muy bueno, y varias personas que nos... O sea, técnicamente es lo más objetivo, lo más profundo que tenemos, pero además es riguroso porque está siendo revisado por diferentes grupos externos a la organización, ¿no? Así es, tratamos de que sea un producto que genere valor agregado a la sociedad, y en ese sentido tratamos de tener un equipo altamente capacitado que atraviese todo un proceso de elaboración y que trate de garantizar que la información ahí contenida pues justamente tiene esa rigurosidad que necesitamos para tener un debate público de mayor altura, ¿no? Guardada la proporción, pero es nuestro pequeño INEGI municipal. Es un acervo de información, yo lo considero bastante muy relevante, fuerte. No quiero sonar sesgado. No, pero digamos, no hay documentos desafortunadamente de esta índole, son de los pocos que existen de la ciudad que la describe a tal detalle. Lo digo en el sentido de reconocer la importancia de este esfuerzo y animar a que otros también lo hagan para juntar más información. Así es, y justamente el INEGI tiene varios ejercicios estadísticos muy importantes, la encuesta nacional de seguridad urbana, la encuesta nacional de victimización, que son de los pocos ejercicios que hacen la desagregación a nivel municipal. Los retomamos, justamente la estructura del informe es, abordamos 15 temáticas municipales y cada una de las temáticas aportamos indicadores de percepción ciudadana, que son los que construimos a partir de la encuesta, y también indicadores de fuentes oficiales, como pueden ser las encuestas de INEGI, la información que recolectan y sistematizan los organismos de gobierno, las instituciones públicas, así como también en esta edición integramos estudios de organizaciones internacionales y nacionales reconocidas, como el World Justice Project, como INCO, entre otras, que también aportan información a través de sus estudios que nos ayudan a caracterizar mejor cada una de esas 15 problemáticas. Ahora, este documento se vincula con otro, digamos, que es de mayor importancia estratégica, que es la agenda ciudadana, ¿no? ¿Cómo se conecta este informe con la agenda? Fíjate que para la metodología de construcción de la agenda ciudadana, el punto de partida fue justamente el resultado de la encuesta. ¿Por qué? No podíamos construir un ejercicio que no tomara la visión amplia de la ciudadanía hermosillense. Entonces, lo primero que realizamos fue retomar los resultados de la encuesta 2017, que incluimos en el informe 2018, y tomamos la sensibilidad de los hermosillenses hacia las diferentes problemáticas, y a partir de ahí tuvimos talleres de deliberación en donde expertos y representantes de organizaciones de la sociedad civil fueron, digamos, priorizando
cada una de las temáticas que desde la perspectiva de los hermosillenses son relevantes para el desarrollo de la ciudad, pero que también con la visión especializada se considera que debíamos de tener líneas de trabajo directo. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el tema de agua, en los dos informes, no resulta dentro de las principales 5 problemáticas que percibe el hermosillense. Hay otras como seguridad, adicciones, ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, si llevamos ese resultado ante expertos, pues los expertos justamente nos dicen el agua es uno de los principales temas de Hermosillo. Entonces, la agenda ciudadana parte de los resultados de nuestra encuesta, pero tuvo un proceso de depuración que establece 8 temas prioritarios que consideran expertos y organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de la ciudad. Y la agenda se integra con mesas de trabajo compuestas por especialistas y líderes de organizaciones. Así es, una vez teniendo esos 8 temas prioritarios para el desarrollo de la ciudad, conformamos grupos, mesas de trabajo en donde a través de herramientas como el diálogo democrático multiactor, lo que vino fue, y lo que seguimos haciendo, fue promover el diálogo para identificar, caracterizar las problemáticas, pero ahora encontrar alternativas de solución. ¿Y esto cómo se vincula ahora con la autoridad municipal? ¿Cómo se le presenta o cómo se le saca utilidad a este esfuerzo? Este ejercicio de la agenda ciudadana fue presentado, si recuerdas, en el proceso electoral de 2018. Se les presentó a los 6 aspirantes a la alcaldía. Todos firmaron su compromiso que en caso de llegar a la alcaldía implementarían esas 57 acciones que propone la agenda ciudadana en esos 8 temas prioritarios. La alcaldesa electa, Celia López, en ese momento también firmó el documento y para nosotros significa un punto de partida para el diálogo sobre las acciones que necesitamos impulsar para resolver las necesidades más apremiantes en algunos de los temas del desarrollo municipal. Además, creo que fue un documento importante para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, ¿no? Sí, justamente una vez que entra en funciones esta administración municipal, participamos en algunos espacios de diálogo sobre que estaba orientado a la constitución del Plan Municipal de Desarrollo y al final el 75% de las 57 acciones que se incluyen en esa agenda ciudadana se incluyeron en el Plan Municipal de Desarrollo. Correcto. Ahora ya implica que ese punto de partida del diálogo pues también tiene un fundamento jurídico. Entonces, digamos, de la agenda ciudadana van saliendo los temas para poderlos llevar a cabo a través de políticas públicas desde el gobierno y también desde las acciones de la ciudadanía, ¿no? Y los indicadores miden cómo vamos avanzando en los diferentes tópicos y se hace un diálogo con la autoridad para encontrar las áreas de oportunidad. Entiendo que así funciona el modelo. Así es. Cada una de las áreas prioritarias tiene una batería de indicadores, incluyendo indicadores de percepción, pero también indicadores de fuentes oficiales, que nos permitirán ir midiendo no solamente cómo va evolucionando la problemática, sino también empezar a generar esto que se ve poco en las administraciones municipales, empezar a generar evaluación de impacto de las políticas públicas que implementa una administración pública municipal. Es como hacer políticas públicas bajo un modelo abierto, donde autoridad y ciudadanía se reúnen en la mesa y con datos objetivos van revisando los resultados y van proponiendo cómo mejorarlos. Justamente la base del modelo de gobierno abierto, que es transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la construcción de políticas públicas, es uno de los fundamentos que está detrás del modelo de Hermosillo como vamos. Por eso se le hace entrega de estos documentos, Arturo, a la autoridad municipal para que los tome en cuenta, ¿no? Así y es. Se pone a la disposición de ellos, digamos, los expertos y demás para que puedan coadyuvar. Sí, y es importante mencionar que todo esto se hace en un enfoque proactivo, ¿no? En un enfoque proactivo en términos de no se construyen políticas públicas o se generan ideas de política pública solamente desde qué se le atribuye al funcionario, sino también en un sentido de corresponsabilidad que nos toca también a la ciudadanía. Sí, yo creo que eso es algo muy rico. ¿Y cuál ha sido la reacción de la administración municipal? Bueno, estamos muy contentos de ver una excelente respuesta, una magnífica respuesta de parte de la alcaldesa, la licenciada Celia López y su equipo. Hemos podido establecer un diálogo muy productivo acerca de el entender las grandes problemáticas. Ellos han estado muy sensibles a esta información, nos han acompañado en los diferentes eventos. Tenemos una
comunicación fluida con los diferentes funcionarios de la administración actual, de tal forma que vemos muy positivo lo que viene hacia adelante, de poder justamente de manera colaborativa, de manera corresponsable, como mencionaba Ernesto hace un momento, trabajar para avanzar en estos grandes temas. Estamos muy animados de que esto va a dar frutos, porque esta colaboración se está dando, y sobre todo que el análisis está basado en indicadores objetivos, en datos duros, que estamos entendiendo las problemáticas de la ciudad con información fundamentada, porque muchos de los problemas que tenemos es que, y sobre todo hoy en este mundo hipercomunicado, donde hay tantos fake news, hiperinformado, ¿no? Hiperinformado, pero también que distorsiona muchas veces la realidad, o que se manipula con mucha facilidad, es cuando más se necesita, creemos, tener fuentes de información confiables, y justamente eso es a lo que aspiramos con el informe de indicadores de Hermosillo Cómo Vamos, proveer a la ciudadanía, a los funcionarios y a los diferentes actores que inciden en mejores políticas públicas, en la ejecución y en el diseño, que puedan diseñar, que puedan construir estas propuestas en base a fundamentación y evidencia concreta, realista, que permita tomar mejores decisiones y ejecutarlas con efectividad. Plan, ejecución, evaluación y mejora. Así es, yo creo que lo sintetizas bien, ¿no? Muy bien, vamos a regresar un momento más. Estamos hablando de Hermosillo Cómo Vamos y su presentación reciente de su informe de indicadores 2019. Estamos de regreso, estamos hablando con Hermosillo Cómo Vamos, con Arturo Díaz, su presidente, y con Ernesto Urbina, su director general, sobre este informe de indicadores 2019. Ahora queremos meternos a la carnita, al informe, porque eso nos crea ansiedad, ¿no? Cómo está la ciudad. Un apartado muy interesante es la identificación de las principales problemáticas de la ciudad. ¿Qué arroja este informe 2019, Arturo? Una pregunta que hicimos, Marco, fue en esta encuesta a los ciudadanos hermosillenses fue: ¿cuáles son los 3 principales problemas que usted identifica para nuestra ciudad? Y creemos que es así como la piedra angular o la columna vertebral de la encuesta, porque nos da mucha claridad de estas grandes prioridades que percibe la ciudadanía. Y la primera fue el tema de la inseguridad y la violencia, que repite con respecto al año pasado. Tanto el año pasado como este año, el principal problema que reporta la ciudadanía es la violencia y la inseguridad. Definitivamente esa es la gran asignatura que tenemos que pues hacer una lucha frontal, ciudadanía y gobierno, porque es el problema que más lastima a la ciudadanía y a las familias. Ahí tenemos muchísimo que hacer. Hermosillo en los últimos años aparece consistentemente entre las ciudades con mayor incidencia delictiva en México. Ciertamente no tenemos el problema de homicidios tan grande como tienen otras ciudades del país, pero el problema de robos a casa habitación, a negocios, sí es un problema serio que tenemos que enfrentar de manera corresponsable, ciudadanía y gobierno. El segundo problema es el problema de las adicciones. Hermosillo nos sorprendió el año pasado. Que es un problema no reconocido en muchos informes, ¿no? Tiene esa gran virtud que lo pone en blanco y negro, ese fantasma escondido que teníamos. Sí, ¿no? Fíjate que, y eso que dices es muy importante, porque justamente en el informe que presentamos el año pasado, que retoman o recogen los candidatos a la alcaldía, las adicciones fue una sorpresa, porque no lo veíamos en general como un problema tan grave. Nos sorprendió porque Hermosillo reporta en esta encuesta que es el segundo problema más grave que reporta la ciudadanía, y que contrasta con Ciudad Juárez, que es el cuarto problema reportado por la ciudadanía en orden de frontera tan compleja que podría pensarse que allá fuera mayor, ¿no? Que allá fuera mayor por todo el problema, la problemática de las drogas. Una alarma a tiempo, ¿no, Arturo? Totalmente, porque no lo habíamos visto. De alguna manera sabíamos que era un problema que estaba increciendo, que se había venido incrementando este tema, este impacto de las adicciones, pero no lo habíamos dimensionado a esa magnitud.
y nuevamente en el informe de este año vuelve a aparecer en segundo lugar. Sigue siendo un problema, y esto además es consistente con uno de los muchos datos que presentamos en el informe, que es el tema de los detenidos por uso o consumo de metanfetaminas, el tema precisamente del muy conocido Cristal, en donde en un lapso de 4 años, del 2014 al 2018, subió en casi 600% el número de detenidos. 600 de mil cifra gravísima de ciudadanos que fueron detenidos a cerca de 9,000. Más de 9. Más de 6 veces se incrementó en solo 4 años, lo cual nos habla claramente de que es un problema que lo tenemos ya fuertemente manifestado en nuestra ciudad, claramente con tremendo impacto en las familias. Los daños que produce el consumo del cristal son irreversibles para las personas. Y está conectado con el primero, pues no puede haber estos niveles de violencia y delincuencia si no se entiende que hay un problema de caldo de cultivo que se llaman adicciones. Totalmente. Sabemos que muchos de estos adictos roban, precisamente por eso el altísimo índice que tenemos de robo a casa habitación y a negocios está seguramente muy conectado. Entonces, justamente es el tipo de datos que nos permiten empezar a construir relaciones causa-efecto para entender cómo se originan de raíz los grandes problemas de la ciudad y poder empezar a construir estrategias inteligentes, aprovechando esta inteligencia colectiva de todos estos actores que están participando en estos esfuerzos de las mesas temáticas, colaborando con las diferentes instancias de gobierno para ir construyendo estas estrategias que verdaderamente le peguen a las causas raíces, porque si no, corremos el riesgo de estar atacando solamente los efectos, y las causas, si no se atacan, nunca vamos a terminar de resolver los grandes problemas de la ciudad. Y por último, bueno, son más de 15 diferentes problemas reportados por la ciudadanía, pero quisiera resumirme nada más en 3. El tercer principal problema que reportan los ciudadanos es el tema del, recuérdame Ernesto, el transporte público. Transporte público, Sí, que claramente. es un problema que tiene muchos años. Sí. Este año se han tomado acciones muy importantes que esperemos que avancen de manera significativa, pero hasta la fecha de la encuesta, que fue en noviembre del año pasado, todavía en ese momento el problema del transporte público es uno de los grandes problemas de la ciudad, que definitivamente tenemos que trabajar porque tiene un impacto no solamente en la calidad de vida, sino también en la cuestión laboral, en la cuestión del aprovechamiento. No, está conectado hasta con el el Estado de Derecho, porque eso ha hecho que crezcan los autos ilegales, pues la gente ha tenido que buscar otras opciones de transporte y no necesariamente han sido las más óptimas, Exactamente. Entonces, esos 3 problemas repiten. Hay una serie grande. La corrupción, por ejemplo, pasó a 4º lugar. Se incrementa la percepción de corrupción. Desafortunadamente, tenemos que trabajar ahí. Otro dato muy interesante es el tema de la confianza en las instituciones. La policía, y va conectado con esto que estoy diciendo, la policía municipal tiene niveles bajos de confianza de la ciudadanía. Al menos hasta esta encuesta que fue, insisto, en noviembre del año pasado, sí vemos claramente que hay un trabajo por hacer de parte de la policía municipal y en general de diferentes instancias de gobierno que tenemos que identificar claramente, porque sin confianza pues es difícil tener gobernabilidad y es difícil tener los resultados que necesitamos como sociedad. Así es, la confianza, digamos, es la moneda de cambio de lo público. Cuando no hay confianza, no hay forma de cómo poder caminar juntos. Y creo que aquí tenemos que restablecer de un lado y de otro lado la confianza, principalmente en temas tan graves como es la seguridad pública, sin lugar a dudas. De estos 3 problemas, ¿los 3 han tenido un crecimiento, Ernesto, comparado con el año pasado? Fíjate que es curioso, pero no. Digamos, las 3 principales problemáticas, hubo un porcentaje ligeramente menor de personas que lo mencionaron, es decir, frecuencia de mención. ¿Cuál es el fenómeno aquí? Que hubo algunas problemáticas que incrementaron en sus menciones. Digamos, los que disminuyeron fueron ligeramente en las menciones: inseguridad, drogadicción, calles y pavimentación, que el año pasado era la 4ª problemática y ahora fue desplazado por la corrupción. Pero un segmento muy importante donde incrementaron las menciones fue en servicios públicos. Y eso en gran medida por la crisis que atravesó. No, y además, en el momento que se levantó la encuesta era cuando estaba la crisis a todo lo que daba, ¿no? Así es. A veces justamente afecta, ¿no?, la coyuntura. Entonces,
un porcentaje de las menciones que tal vez estaban dentro de esas principales problemáticas que están al inicio, como inseguridad o adicciones, consideramos que se trasladaron a la parte de servicios básicos. Muy bien. Estamos hablando sobre el informe de indicadores 2019 que presentó Hermosillo. ¿Cómo vamos? Estamos analizando, vamos a empezar a platicar un poco más a profundidad de ellos. Regresamos un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre la organización Hermosillo, cómo vamos, y este segundo informe de indicadores, ya sí presentó uno en el 2018, se presenta uno en el 2019, que nos da también datos para hacer comparaciones, y ya decíamos pues que las tres problemáticas se mantienen, pero tienen, digamos, crecimientos marginales, el gran reto sigue estando ahí. Ahora, Ernesto, yo aprovecharía para preguntarte cómo anda la salud económica del municipio. Híjole, el tema de finanzas públicas ha sido un tema complejo. Si bien no está en la percepción amplia de la ciudadanía, como organización hemos venido documentando las dificultades financieras que enfrenta. Sí, es un tema de especialistas a veces, hay que trabajar para que se democratice o se abra esta información para que todo el mundo esté consciente, ¿no? Pero es un tema muy Sin fuerte, duda, ¿no? Yo creo que hay una asignatura pendiente para todos los que estamos involucrados en el tema, para socializarlo de una manera que el hermosillense pueda discutir en el ámbito de lo familiar y de lo porque eso nos resta futuro, pues. O sea, ¿Sí? En términos reales, el tema del endeudamiento es que nos quita posibilidades para enfrentar los retos actuales y futuros. Así es, y partimos de la premisa que Hermosillo se mantiene como el cuarto municipio más endeudado de México. Si bien disminuyó un poco el monto de la deuda pública, que ronda los 1.800 millones de pesos, sin contar elementos como la concesión de alumbrado u otro tipo de contratos de largo plazo, si bien se disminuye un poco, nos mantenemos como el cuarto municipio más endeudado del país, y eso Pero si lo hiciéramos por per cápita, probablemente seríamos... Si nos comparamos per cápita, ¿quiénes están arriba de esta lista? Están Tijuana, Guadalajara, Monterrey, ciudades muy grandes. Sí. Entonces, cuando medimos per cápita, que esa medición también la puede encontrar el ciudadano en nuestro informe, Hermosillo sí crece más que esas ciudades, pero se mantiene en séptimo lugar porque llegan otros municipios muy pequeños. Chiquitos, que sí, y hay algo muy curioso efecto, que creo que vale la pena mencionar por la importancia de las finanzas públicas. Dentro de los 10 municipios más endeudados per cápita del país, 6 son sonorenses. Agua Prieta, Puerto Peñasco, Guaymas, Nogales. Malas noticias, ¿no? Entonces, creo que hay un tema de finanzas públicas a nivel municipal. Esa es una bomba de tiempo, se tiene que resolver, se ha estado documentando y avanzando, digamos, pero no con la velocidad que se requiere. Es un tema ahí también. Fíjate, que requiere una atención especial, ¿no? Hay un tema, sí, pero las herramientas que tiene la administración pública municipal para solventar, digamos, esa deuda, son muy acotadas, y yo creo que también hay un dato muy interesante. La capacidad superior se requiere. Sí, y tiene que ver con la capacidad de generar ingresos por parte de un municipio. El municipio ahorita está captando o cobrando 493 pesos por habitante por concepto de predial. Esto nos posiciona en el lugar número 93 en el país, mientras tenemos municipios como Querétaro, que recauda 1.200 pesos por persona, o el municipio que encabeza esta lista, que es San Pedro Garza García en Monterrey, que recauda más de 5,000 pesos por persona, ¿no? Entonces creo que también esto nos obliga a hablar de la capacidad recaudatoria del municipio bajo este escenario de complicaciones financieras y de alto endeudamiento. Así es. Sin embargo, la economía también tiene una parte positiva, ¿no, Arturo? Tenemos talento, hay bastantes jóvenes talentosos, tenemos varias universidades, tenemos una ciudad la más conectada del país, o sea, creo que sí hay por dónde hilar una posibilidad mejor para todos, ¿no? Sí, ahí, Marco, decirte que bueno, uno de los datos interesantes es que Hermosillo, a pesar de que ha caído en el ranking de la competitividad de ciudades, seguimos siendo una de las ciudades más competitivas de México. Tenemos que remontar, llegamos a estar en el séptimo lugar según el INCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, caímos al lugar 14.
pero Hermosillo tiene grandes fortalezas. Una es este dato de que también lo reportamos aquí en el informe de indicadores, que es Hermosillo es la ciudad mejor conectada de México a Internet. El 88% de los hermosillenses tienen acceso a Internet, número 1 en México, lo cual nos habilita de una manera muy importante para muchos propósitos de desarrollo de la calidad de vida, del acceso a la información. Otro dato muy importante es que somos de las ciudades con mayor ingreso per cápita en México. Otro dato importante es que el nivel educativo de los hermosillenses está 2 años por encima de la media nacional, lo cual también es un dato muy relevante porque eso nos da el acceso a las oportunidades, el acceso al conocimiento, que es fundamental para el desarrollo y la movilidad social. Entonces, sí tenemos definitivamente grandes fortalezas como ciudad. Sin embargo, como ya lo mencionábamos, tenemos grandes retos que necesitamos resolver para aprovechar y apalancar estas fortalezas. No nos podríamos ir, Ernesto, sin hablar del tema del agua, ¿no? Porque de pronto aparece y desaparece según la escasez existe, pero es un tema muy importante para el presente y futuro de la ciudad, ¿no? Así es. Fíjate, como mencionábamos hace un momento, el tema del agua tal vez no está en estos momentos dentro de la percepción amplia y generalizada como una urgencia. Hoy abrimos la llave y sale el agua. Antes sabríamos si estaba racionada, ¿no? Así es. Sin embargo, el tema del agua, y no solamente lo dice Hermosillo como vamos, lo han dicho agencias internacionales, en donde se trata de uno de los principales factores para el desarrollo de la ciudad. Sí. ¿Y cuál es el tema aquí? Que el consumo, por ejemplo, per cápita de agua no ha disminuido en los últimos años, al contrario, sigue creciendo, ¿no? Consumimos más de 350 litros por persona. Ese es un problema que tenemos que buscar cómo contener, ¿no? Ajá. Y si no encontramos fuentes de suministro, que esto nos lo decía hace un poco más de un año el Banco Interamericano de Desarrollo, si no encontramos nuevas fuentes de suministro, al mismo tiempo que vamos avanzando hacia una mayor sustentabilidad en el uso del recurso, en 6 años estaríamos en un, digamos, en un esquema de déficit. ¿Qué significa esto? Que la ciudad estaría consumiendo más agua de la que genera, y eso nos llevaría a un tema de escasez en un corto periodo de tiempo. Ahora tenemos un reto con el organismo administrador, ¿no? Así es. Mira, hay como algunos mitos y realidades en términos del organismo operador. En términos generales, la eficiencia del organismo operador de agua, que implica su capacidad por producir agua, y una vez que la produce, su capacidad para facturarla, y una vez que la factura, su capacidad para cobrarla, ronda el 50%. ¿Qué significa esto? Que de lo que producimos, solamente logramos facturar una parte, y de lo que se factura todavía no alcanzamos a cobrar entre el 70 y 80%. Sí. Sin embargo, no es de las, digamos, eficiencias más bajas del país. Al contrario, es una eficiencia aceptable en términos comparativos. Pero digamos, ¿cuál es la problemática? Crónico nacional que tenemos, y que Hermosillo, ¿no? Digamos, ante las condiciones climáticas y de disposición del recurso, nos obliga a pensar en cómo escalar esa eficiencia del organismo operador. Así es. Pues bueno, yo no quiero dejar de reconocer este gran esfuerzo, Arturo, encabezado por ti, con el apoyo de Ernesto y todo el equipo de trabajo, que la verdad que es magnífico. El que tengamos estos datos, el que podamos sentarnos a la mesa, todos los interesados en el futuro de nuestra ciudad, y que podamos debatir en frío, con calma, con evidencia, cuáles son los derroteros, el mapa de ruta, las agendas que podríamos consensar entre todos para hacer posible este sueño. Todos queremos y merecemos una ciudad mejor, pero no van a ser nada más con la simple voluntad. Hay que hacer planes, hay que ejecutarlos bien, hay que aprender a colaborar, hay que ser corresponsables, hay que ser rigurosos a la evaluación y hay que mejorar, ¿no? Y todos tenemos que mejorar. Entonces, el esfuerzo que ustedes están haciendo es sumamente valioso. Eso sí crean una oportunidad. Yo te debo de reconocer, Arturo, muchas gracias a nombre de los hermosillenses por este gran esfuerzo. Muchas gracias, Ernesto. Y esperemos que estos documentos sean ampliamente en nuestras
En nuestra pantalla van a ver dónde los pueden consultar, porque son todos libres de acceso, ¿no? Pueden bajar y los pueden utilizar. Son bases de datos abiertos también para los investigadores y demás, ¿no? Sí, en nuestra página web están disponibles, que es www.hermosillocomovamos.org, están disponibles los 2 informes, las 2 bases de datos y los 2 cuestionarios. Así es. Y nosotros les queremos anunciar que vamos a hacer una serie de programas para ahora sí meternos a la parte temática. Es muy rico toda esta información que se creó. Y creo que es una gran responsabilidad de todos el socializarla para que empiece a ser el tema de conversación, el tema de diálogo, y que ahí empiece la creación, la inteligencia, el talento del hermosillense, la creatividad se transforme en esas soluciones vigorosas que necesitamos, porque yo creo que todos estamos convencidos que Hermosillo tiene futuro y tiene un futuro mejor. Totalmente. Muchas felicidades. Muchas gracias. Quisiera nada más decir... esta palabra que usaste es un momento, el sueño. Los hermosillenses tenemos el sueño de tener una mejor ciudad para vivir, y yo quisiera invitar a toda la ciudadanía hermosillense a que se sume a este proyecto, a esta iniciativa, a este sueño, porque todos tenemos que participar para hacer de Hermosillo la ciudad que queremos para vivir. Porque esa es una de las características de los casos exitosos, se construyen entre todos. Totalmente. Son incluyentes. Todos los casos de ciudades exitosas que se lograron transformar fueron invariablemente con la participación amplia de la ciudadanía. Aquí sí, todos importan e importan mucho. Totalmente. Felicidades. Aquí los esperamos en la próxima emisión.